Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender a dominar totalmente el análisis horizontal tanto del balance general como también del estado de resultados o también conocido como estado de pérdidas y ganancias. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. ¿Qué es el análisis horizontal? ¿Para qué nos sirve? Revisaremos cuál es la fórmula que debemos aplicar para realizar este análisis, así como también desarrollaremos varios ejemplos en Excel basado en los estados financieros de una de las empresas más exitosas de mi país y de sus resultados de los últimos 3 años. Por último, interpretaremos los resultados y el análisis tanto del balance general como del estado de resultados. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es el análisis horizontal de estados financieros? Este es un método utilizado para comparar estados financieros homogéneos entre dos o más periodos consecutivos. Cuando hablamos de los estados financieros, estamos haciendo referencia tanto al balance general como al estado de resultados, así como también a los flujos de efectivo y al estado de cambios en el patrimonio. Sin embargo, cabe destacar que el análisis horizontal es mayormente utilizado para comparar principalmente el balance general como el estado de resultados. Ahora bien, esto nos sirve para comparar estados homogéneos, es decir, vamos a poder comparar el balance general de un periodo con el balance general de otro periodo, es decir, vamos a comparar dos estados financieros que tengan la misma esencia. No podremos comparar un balance general con el estado de resultados, dado que la información que exponen es diferente. Y por último, entre dos o más periodos consecutivos. La misma esencia de la palabra comparar nos pide que tengamos información de un antecedente y información de un después, para a partir de ello analizar cómo se han dado las variaciones entre dichos estados financieros. Ahora bien, su finalidad es conocer cómo ha cambiado la estructura financiera y de inversión de la organización, así como también los resultados de la operación del negocio. Cuando hablamos de analizar cómo ha cambiado la estructura financiera y de inversión de una empresa, estamos haciendo referencia al balance general. Recordemos que este estado financiero nos expone la estructura financiera de un negocio. Y la estructura financiera de un negocio se subdivide en la inversión y en el financiamiento. Entonces, al comparar dos balances general o más, podremos conocer cómo se han ido tomando decisiones y cómo estas decisiones han cambiado la estructura financiera como también de inversión de la organización. Y cuando hablamos de los resultados de la operación del negocio, estamos hablando del estado de resultados. Recordemos que este estado lo que nos expone es cómo la empresa ha obtenido ingresos o de cuánto han sido estos ingresos, así como también cómo se han ido desglosando los costos y gastos para llegar hasta las utilidades netas. Entonces, cuando nosotros comparemos dos estados de resultados o más, lo que conoceremos es cómo ha ido cambiando el nivel de ingresos o de ventas de la empresa, así como también su eficiencia o su control en los gastos, costos y demás rubros correspondientes, por ejemplo, a actividades extraordinarias o a gastos financieros, hasta llegar a los resultados finales, que son las utilidades netas. Por último, el análisis financiero horizontal se utiliza para conocer las variaciones tanto monetarias, que también son conocidas como variaciones absolutas, así como de igual manera las variaciones porcentuales, que también son llamadas variaciones relativas de las cuentas de un estado financiero. Por ejemplo, una variación monetaria o variación absoluta podría ser que el nivel de inventarios incrementó en tantos miles o millones de dólares, pesos o euros. O por ejemplo, si es que queremos hablar de una variación porcentual o variación relativa, que el nivel de costos disminuyó de un periodo a otro por ejemplo, 10%, en 20%, en tantos por cientos. Esa es la diferencia entre una variación monetaria y una variación porcentual, o una variación absoluta y una variación relativa. En segundo lugar, ¿para qué nos sirve el análisis financiero horizontal de estados financieros?
Muy similar a lo que acabamos de hablar, esto nos permite analizar la toma de decisiones de la empresa sobre los cambios en la estructura de inversión y financiamiento, es decir, reflejados en el balance general, así como también de los resultados de la operación, o más bien dicho, los cambios generados en el estado de resultados. Ya habíamos hablado que a raíz de la comparación de estados financieros podemos observar cómo han cambiado las cuentas del balance general para entender mucho mejor si es que se han tomado decisiones correctas sobre la estructura de inversión y financiamiento de la empresa, así como también cómo han variado las cuentas del estado de resultados para analizar si se han tomado decisiones correctas acerca del control de costos o por ejemplo el control de gastos o por ejemplo el manejo de los ingresos o las ventas. De igual manera, el análisis financiero horizontal nos permite tener una idea sobre si las variaciones de las cuentas han beneficiado o perjudicado a la organización. Por ejemplo, en un estado de resultados comparándonos con un periodo anterior, podemos ver que han crecido las ventas. Sin embargo, podemos ver que también han crecido los costos. Aquí lo importante es analizar si es que los costos han crecido a un ritmo mayor o menor que las ventas. Si es que han crecido a un ritmo mayor, es evidente que no se han tomado buenas decisiones, porque lo común es que los costos evidentemente crezcan si es que ha existido un incremento de las ventas, pero que crezcan a un menor nivel que el nivel de los ingresos para generar utilidades. De igual manera, el análisis financiero horizontal nos sirve para analizar cómo ha evolucionado el negocio durante el transcurso del tiempo y tomar decisiones sobre cómo mejorar la estructura financiera, así como de los resultados. Es normal que una empresa deba compararse con sus periodos anteriores para conocer si es que su situación actual es mejor a las anteriores y saber si es que sus tomas de decisiones han sido correctas y han beneficiado a la empresa o por el contrario las ha perjudicado y para ello tomar nuevas decisiones mejores o correctas para que no vuelva a suceder o para seguir incrementando los resultados de la operación como también la salud financiera del negocio. Si nosotros comparamos, por ejemplo, dos balances generales, podemos ver que si es que en el último año o en el año presente ha habido un incremento de la inversión en el corto plazo, es decir, de los activos corrientes, y no ha existido un incremento del financiamiento de corto plazo, es decir, de los pasivos corrientes, seguramente la empresa no está manejando de forma correcta su nivel de inversión o su estructura de inversión y financiamiento, porque recordemos que la inversión de corto plazo se debe manejar de la misma manera con financiamiento de corto plazo. Por tanto, si es que ha habido un incremento de la inversión de corto plazo, es normal que de igual manera haya un incremento del financiamiento de corto plazo. Si es que esto no ha surgido, quiere decir que la empresa está financiando el corto plazo con mecanismos de financiamiento de largo plazo, que obviamente van a tener un costo mayor y que no van a resultar como una correcta estructura financiera para la organización. En el estado de resultados podríamos observar, por ejemplo, que si bien en los últimos periodos la empresa ha obtenido incrementos de las ventas y de igual manera ha manejado de una buena manera el nivel de costos, debería reflejarse con incrementos de las utilidades netas al mismo nivel o incluso mayores al nivel de las ventas. Sin embargo, si vemos que las utilidades netas no han crecido o se han mantenido con un crecimiento similar a la elevación o incremento de las ventas, podemos analizar u observar que seguramente se debió al mal manejo de gastos financieros o actividades extraordinarias, por lo cual la empresa va a tener o va a saber dónde debe tomar decisiones para corregir estos aspectos y llegar a las utilidades ideales o que debería obtener. Todo esto va a quedar muy claro en los ejemplos que vamos a observar y que vamos a desarrollar. Antes de ello, procedamos por último a revisar la fórmula del análisis financiero horizontal y con esto estaremos listos para nuestros casos prácticos. Muy bien, y por último, ¿cuál es la fórmula del análisis financiero horizontal de estados financieros? En realidad, la fórmula de este análisis no es nada complejo, son fórmulas simples
que, como ustedes pueden ver, la una se refiere a una simple resta y la otra a una simple división. En la segunda diapositiva de este video habíamos explicado de que el análisis financiero horizontal se realiza analizando dos tipos de variaciones. Las variaciones absolutas, que se llaman variaciones monetarias, que las calculamos simple y llanamente restando los rubros de un estado financiero, por ejemplo un balance general, del periodo actual con respecto al periodo anterior. Y las variaciones porcentuales, o también llamadas variaciones relativas, que su resultado es en forma de porcentaje, las calculamos simple y llanamente restando, por ejemplo, los resultados de una cuenta del balance general en el periodo actual menos los resultados de la misma cuenta en el periodo anterior y a este resultado dividiéndole para el mismo resultado del periodo anterior. Como ustedes ven aquí, simple y llanamente lo calculamos dividiendo los resultados de una cuenta en el año presente menos el año anterior y este resultado dividiéndole para el mismo resultado del año anterior. Para que ahora sí todo esto quede muy claro, pasemos a nuestros ejemplos prácticos y sencillos que con ello terminarán de dominar este tema. Muy bien, financieros y financieras, y ahora sí ya estamos aquí listos para desarrollar nuestros ejemplos sobre análisis financiero horizontal, tanto del balance general como del estado de resultados. Para ello, en esta hoja tengo el balance general de una de las empresas más exitosas de mi país, tal como les había comentado, y de sus resultados de los últimos 3 años. Y en esta hoja también tengo su estado de resultados de igual manera de los últimos 3 años que nosotros vamos a analizar. Cabe destacar que la información que se muestra aquí está en dólares y que si ustedes quieren conocer los valores reales, deben multiplicar cada una de estas cifras por 1000. Yo las he disminuido simple y llanamente para que los valores sean más amigables con nuestro video y sea mucho más entendible para ustedes. Antes de comenzar con el desarrollo del análisis financiero horizontal, les quiero recordar que no olviden suscribirse al canal y darle un buen me gusta para apoyarnos y seguir subiendo contenido importante sobre finanzas. Dicho esto, pasemos ahora sí a desarrollar y aprender el análisis horizontal. En primer lugar, vamos a empezar por desarrollar el análisis financiero horizontal del balance general. Una vez que obtengamos los resultados, vamos a sacar algunas interpretaciones y finalizado con este estado financiero, vamos a pasar al estado de resultados. Muy bien. Recordemos que el análisis financiero horizontal se divide en dos tipos de cálculos, en las variaciones absolutas o monetarias, que son en cantidades o cifras, y las variaciones porcentuales o relativas, que son en porcentajes. Para calcular las variaciones monetarias, recordemos que lo único que debemos hacer es restar los resultados del periodo actual. En este caso, como vamos a analizar del 2018 al 2019, tenemos que restar los resultados del periodo actual, sería del año 2019, menos el resultado del periodo anterior, que en este caso, ya que es periodo 2018-2019, el periodo nuevo o actual es el 2019 y el periodo antiguo o anterior es el 2018. Entonces realizamos la resta. Y luego lo único que debemos realizar es simple y llanamente jalar la fórmula para obtener los resultados del resto de cuentas. Lo mismo vamos a hacer para el periodo 2019-2020. En este caso, el periodo actual o el año 1 vendría a ser el año 2020 y el año 0 o el año anterior o periodo anterior vendría a ser el 2019. Realizamos nuevamente la resta y volvemos a arrastrar la fórmula. Con esto ya tenemos nuestro análisis financiero horizontal en variaciones monetarias del balance general. Ahora bien, para determinar las variaciones porcentuales, recordemos que lo único que debemos hacer es restar, en este caso como es nuevamente el año 2018-2019, lo que tenemos que hacer es restar los resultados del año 1 o del año actual, en este caso vendría a ser el 2019, menos el año anterior o el año 0, que viene a ser el año 2018, ya que es el año anterior al año 2019. Y a este resultado dividirlo para los resultados del año 0 o año anterior, que vienen a ser del año 2018. Realizamos esto y arrastramos la fórmula para obtener las variaciones relativas de cada uno de los años. Recordemos que esto se expresa en forma de porcentaje. Vamos a eliminar algunos valores erróneos
como el que teníamos acá, que se debió simple y llanamente a que no existen valores en estos dos periodos. Y vamos a realizar lo mismo para los periodos para el periodo 2019-2020. Restamos el año 1, que viene a ser el año 2020, menos el año anterior o año 0, que es el 2019, y lo dividimos para el año 0, que es el año 2019. Nuevamente arrastramos la fórmula para tener las variaciones relativas de todas las cuentas, y lo que vamos a hacer es nuevamente colocarlos en forma de porcentaje a todos nuestros resultados. En este caso, como no tenemos datos erróneos, no vamos a borrar nada porque como lo tenemos está bien. Ahora, muy bien. No existe un formato específico para desarrollar el análisis financiero horizontal. Simple y llanamente esto ya se debe acoplar a las habilidades o a las técnicas o a la forma en la que le guste al analista financiero. Por otro lado, hay personas que me han dicho desde qué porcentaje se debe tomar en cuenta para realizar un análisis financiero horizontal. Lo que tenemos que hacer es como que un análisis más global, es decir, ver todos los resultados y a raíz de ello sí realizar interpretaciones y análisis para analizar cuáles han sido los realmente críticos. No les podría decir que revisemos solo los que sean de un 30% para adelante o de un 50% para adelante porque son los más relevantes, sino que tiene que ser, no podemos concentrarnos solamente en las variaciones porcentuales, sino al mismo tiempo también en las variaciones monetarias. Ahora que vamos a realizar las interpretaciones, esto va a quedar muy claro. Vamos a poner en este lado todas las interpretaciones que vamos a realizar y las vamos a ir explicando una por una. Muy bien, chicos y chicas, ya tenemos las interpretaciones listas sobre nuestro análisis financiero del balance general. Lo que tenemos aquí, toda esta columna del lado derecho que está señalada, son las interpretaciones que hemos realizado sobre el periodo 2018-2019, únicamente sobre este periodo. Aquí no están incluidas las del 2019 y el 2020, dado que si las hubiéramos interpretado se iba a extender el video. Sin embargo, vamos a hacer también de igual manera una leve interpretación, pero ya no de forma textual, sino un poco más de forma dinámica, en vivo, digámoslo así, mientras vemos los resultados. En realidad, lo que yo he hecho aquí en las interpretaciones es darles como que un ejemplo de cómo se puede realizar el análisis financiero horizontal del balance general. En realidad he visto que muchas personas se complican intentando resumir toda la información que acabamos de obtener. Sin embargo, eso no sería lo más adecuado. Lo que nosotros tenemos que hacer es simple y llanamente resumir, pero realmente resumir de una forma muy concisa y puntual los cambios que han existido en la estructura de inversión y de financiamiento. Ahora bien, he visto que muchas personas también se preocupan por desde qué porcentaje, como ya les había mencionado, es un porcentaje relevante para incluirlo en las interpretaciones, o desde qué valor monetario es un valor relevante para incluirlo de igual manera en las interpretaciones. Eso en realidad no es, digámoslo así, muy importante. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como les digo, simple y llanamente ir viendo y analizando cómo ha cambiado la estructura financiera de nuestra empresa. Lo que tenemos aquí en las interpretaciones es un resumen en el cual, en primer lugar, vamos a analizar cómo ha incrementado el activo total, el activo corriente y el activo no corriente. En los dos siguientes puntos vamos a analizar solamente el activo corriente y el activo no corriente. En el cuarto punto vamos a analizar cómo ha cambiado el financiamiento, es decir, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Y en el resto de puntos vamos a analizar cómo ha cambiado el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Es decir, vamos a ir por partes. Apliquémoslo para ver cómo se ha realizado. A ver, en primer lugar nos dice, en el año 2019 la inversión incrementó un 30,89%, los activos corrientes incrementaron un 29,90% y los activos de largo plazo un 31,58%, lo cual quiere decir que la empresa en el 2019 optó por invertir más en el largo plazo que en el corto plazo.
Justamente esto es lo que vamos a revisar. Veamos que en el año 2018-2019 hubo un incremento del activo del 30,89%. Es decir, el activo representa la inversión de la organización. La organización invirtió un 30,89% más que en el año pasado, que en valores es 4.319. Vemos de igual manera que la inversión corriente o de corto plazo, es decir, el activo corriente incrementó un 29,90%, mientras que la inversión no corriente o de largo plazo, es decir, el activo no corriente incrementó un 31,58%. En conclusión, la empresa ha incrementado su inversión. Sí, ha incrementado su inversión en el corto plazo, como también su inversión en el largo plazo, y dentro de estos dos tipos de inversión ha incrementado su inversión en el largo plazo todavía más que la que realizó la inversión en el corto plazo. Es decir, la inversión de largo plazo incrementó más de lo que incrementó la inversión de corto plazo. Sin embargo, ambas incrementaron, la una en 31,58%, la otra un 29,90%. La del corto plazo 1.724 y la del largo plazo 2.595. El siguiente punto, como les había explicado, es interpretar cómo ha cambiado la estructura de inversión del corto plazo, que es lo que tenemos marcado aquí. Aquí vemos que existen cifras muy altas, sin embargo, lo que tenemos que nosotros realizar es comparando las variaciones porcentuales con las variaciones monetarias. De esta manera, lo que nosotros hemos llegado a interpretar es lo siguiente. Con respecto a la inversión de corto plazo, la empresa incrementó en gran medida tanto el financiamiento a clientes, un 30,30%, como sus inventarios, un 32,41%. También hubo una gran disminución de otras cuentas por cobrar, 91,52%, lo cual quiere decir que la empresa seguramente cobró estas cuentas para el año 2019 y dejó de realizar este tipo de inversiones. Muy bien, vamos a verlo esto reflejado. A ver, en primer lugar vemos que el efectivo incrementó un 24,67%, así es, pero si lo vemos en variaciones monetarias, es una variación muy pequeña comparado con el resto de las que hay, por lo cual la podemos obviar. Ahora, con respecto a la inversión en los clientes, es decir, el financiamiento que le realiza la empresa a sus clientes por las ventas en crédito, incrementaron un 30,30%, lo cual si vemos en variaciones monetarias realmente es bastante. Veamos las otras cuentas por cobrar. Estas disminuyeron un 91,52%, es decir, un 291, que de igual manera es una cifra bastante relevante comparado con las demás. Ahora con los inventarios, estas incrementaron un 32,41%, que quiere decir 735,36. Por último, los pagos anticipados también incrementaron en gran medida, que representan un 329,16%. En conclusión, el incremento de la inversión a corto plazo se encuentra reflejada en el incremento de las cuentas por cobrar a clientes, en el incremento de los inventarios y también en el incremento de los pagos anticipados. De esto lo que podríamos decir es que las cuentas por cobrar a clientes y los inventarios son inversiones productivas. Los pagos anticipados, como sabemos, son pagos que se realizan antes de que se deban efectuar, por lo cual no es una inversión productiva en la misma organización. Sin embargo, como vemos, la inversión se refleja en el financiamiento a clientes y en el nivel de inventarios. De igual manera, hubo una fuerte disminución de otras cuentas por cobrar que se debió a que seguramente la empresa cobró estas otras cuentas en el año 2019. Vamos a ver qué ha pasado con la inversión de largo plazo, es decir, lo que tenemos aquí. Nosotros decimos, en lo referente a la inversión de largo plazo, crecieron las adquisiciones de propiedad, planta y equipo en un 25,54%, lo cual quiere decir que la empresa está invirtiendo para crecer en su operación. De igual modo, las depreciaciones también incrementaron, sin embargo, a un menor nivel, 15,47%, lo cual refleja que las nuevas inversiones fueron realizadas en el año 2019. Vamos a ver nuevamente.
Como vemos, aquí tenemos dos variaciones, una del 0% y otra del 0,63%, que de igual manera en variaciones monetarias no son representativas para el volumen que estamos manejando, por lo cual no es necesario que las analicemos. Ahora bien, con respecto a la propiedad, planta y equipo, vemos que hubo un incremento fuerte del 25,54%. Y de igual manera de las depreciaciones, que fueron de un 15,47%. Aquí lo que podemos decir es que la empresa invirtió fuertemente en compra de propiedad, planta o equipo, como dice su nombre, que son seguramente inversiones que la empresa realiza para incrementar el volumen de su operación, y que hubo también un incremento de las depreciaciones, que es natural que exista, dado que si es que hay un mayor nivel de propiedad, planta y equipo, estos también incrementan o se deprecian a un mayor nivel, y por tanto es normal que exista un incremento de las depreciaciones. Sin embargo, al ver que el incremento de la propiedad, planta y equipo es mayor al de las depreciaciones, podemos observar que la inversión, este gran monto de inversión, se realizó principalmente en el año 2019. Veamos, en el año 2018 teníamos 13.373 en propiedad, planta y equipo, y se elevaron bastante en el año 2019. Específicamente 3.415. Las depreciaciones, en cambio, estas incrementaron en un 821, lo cual no está al mismo nivel de los 3.415, lo cual refleja que las inversiones son nuevas inversiones, hablemos así, que se hicieron en el año 2019. El siguiente punto es hablar sobre el financiamiento. Aquí lo que vamos a decir es que el financiamiento creció un 59,34%, el financiamiento con recursos ajenos de corto plazo un 20,40%, el financiamiento con recursos ajenos de largo plazo un 23,18% y el financiamiento con recursos propios un 23,18%. Discúlpenme, el financiamiento con recursos propios creció un 23,18%, y el financiamiento con recursos ajenos de largo plazo un 20% y el financiamiento con recursos ajenos de corto plazo un 59%. Bueno, esto lo vamos a ver aquí. A ver, cuando hablamos de financiamiento, lo que vamos es a referirnos al pasivo y al patrimonio. El financiamiento con recursos ajenos es el financiamiento con cualquier tipo de cuenta del pasivo, y el financiamiento con recursos propios es el financiamiento con cualquier cuenta del patrimonio. El financiamiento con recursos ajenos del corto plazo hace referencia al pasivo corriente, y el financiamiento con recursos ajenos de largo plazo hace referencia al pasivo no corriente. Entonces, ¿cómo ha cambiado la estructura de financiamiento de la empresa? El pasivo, así como incrementó la inversión, el pasivo también incrementó un 34,96%. De este pasivo, el pasivo corriente incrementó un 59,34% y el pasivo no corriente un 20,40%. Es decir, que en lo que respecta a financiamiento de corto plazo, la empresa creció principalmente en el financiamiento con recursos ajenos de corto plazo, que en el financiamiento con recursos ajenos de largo plazo, porque el pasivo corriente incrementó en 59%, mientras que el pasivo no corriente solamente en un 20,40%. Aún así, de igual manera, ambos tipos de financiamiento tuvieron un crecimiento. Y por último, con respecto al patrimonio, también hubo un crecimiento del 23,18%, lo cual, si lo comparamos con el pasivo, que incrementó un 34,96%, y el patrimonio, que incrementó solamente un 23,18%, lo que podemos decir es que la empresa optó en el año 2019 por incrementar su volumen o su financiamiento con recursos ajenos mucho más que con sus recursos propios. Muy bien, ahora vamos a hablar con respecto al financiamiento con recursos ajenos. Con respecto al financiamiento con recursos ajenos de corto plazo y de largo plazo, lo que hemos mencionado es lo siguiente. Con respecto al financiamiento con recursos ajenos, la empresa en el corto plazo incrementó un 55% las cuentas por pagar a proveedores, lo cual quiere decir que seguramente hubo un mejor manejo del apalancamiento financiero con estos agentes.
A ver, aquí tengo algunas faltas ortográficas. Por arriba también vi que tenía algunas cosas que tenía que corregir. Les pido disculpas. Pero bueno, sigamos entonces interpretando. Y con respecto a largo plazo, a ver, aquí también se observa que la empresa accedió a una mayor deuda con instituciones financieras. Específicamente, hubo un incremento del 32,89%. A ver, vamos a ver el financiamiento con recursos ajenos del corto plazo. Vemos que aquí hubo incrementos bastante, llamémoslo, relativos o bastante representativos, tanto del 11 como del 30%. Sin embargo, si es que vemos el volumen en cantidades monetarias, no se está manejando un mismo volumen como fue el de las cuentas por pagar a proveedores, lo cual lo que deberíamos interpretar aquí principalmente es que en el corto plazo la empresa incrementó en gran medida las cuentas por pagar a proveedores. Es decir, que seguramente se está apalancando de mejor manera con sus proveedores para la operación. Con respecto al largo plazo, vemos que solo tenemos dos cuentas, las acumulaciones, que son deudas que la empresa tiene con sus empleados, que solo hubo un pequeño incremento del 0,61%, que tampoco tiene representatividad en valores monetarios. Y por último, vemos que hubo ahora sí un fuerte incremento del 32% que está en pasivo financiero, que son deuda con instituciones financieras en el largo plazo. Es decir, que en el largo plazo la empresa incrementó no sus acumulaciones, sino más bien su nivel de deuda con instituciones financieras. Por último, en el largo plazo del patrimonio, podemos observar que no hubo un incremento de el capital y de los aportes, sino más bien un incremento muy fuerte de las reservas, como también de las ganancias retenidas. De las reservas hubo un incremento de 522, que en valores porcentuales es sumamente grande, debido, más bien dicho, a lo que teníamos en el año 2018 y el incremento que hubo en el año 2019. Y también de las ganancias retenidas, que si bien no representa una variación relativa tan grande como es el de las reservas, sí podemos ver que en valores monetarios está casi al mismo nivel, lo cual quiere decir que el incremento del financiamiento con recursos propios no se debe al incremento del capital, sino de las reservas, así como también de las ganancias retenidas. Y eso es justamente lo que tenemos en el último punto, que nos dice: para finalizar, el patrimonio incrementó debido al incremento de las reservas, que fueron de un 133,10%, los cuales seguramente fueron reservas facultativas. Aquí, por ejemplo, no tenemos especificado si es que estas reservas, este incremento, fueron en reservas legales o facultativas. Sin embargo, seguramente fueron en reservas facultativas, dado que las legales están ligadas a las utilidades y por lo general son un porcentaje específico de estas, por lo cual seguramente más bien fueron reservas facultativas, y de las utilidades retenidas. Además, no hubo incremento de capital. Esta es la forma en la que tenemos que hacer el análisis horizontal. Primero, entender cómo varía el nivel de inversión, luego entender cómo varió el nivel de financiamiento, y luego sí ya especificarnos o profundizar en la inversión en corto plazo, en la inversión de largo plazo y en las diferentes formas o mecanismos de financiamiento a corto o largo plazo, ya sea con recursos ajenos o recursos propios. Vamos a hacer algo muy puntual y muy resumido del año 2019-2020, pero en este caso va a ser súper rápido y súper concluyente. A ver, vamos a hacer como que un resumen de todo lo que hicimos acá, pero súper rápido y en vivo. A ver, el activo, es decir, la inversión, incrementó un 15,09%. La inversión de corto plazo incrementó un 25,75% y la inversión de largo plazo incrementó un 7,71%. Aquí lo que vemos es que la inversión de corto plazo incrementó mucho más de lo que incrementó la inversión de largo plazo. Sucedió distinto a lo que pasó en el periodo 2018-2019. En este caso, en cambio, incrementaron las inversiones de corto plazo y las inversiones de largo plazo no tuvieron un gran incremento como sí lo hubo en el año 2019. Veamos por qué incrementó tanto las inversiones de corto plazo en el año 2020. Algo también que podemos decir es que, por ejemplo,
En el año 2020 las inversiones crecieron, pero no a la misma medida que lo que crecieron en el año 2018. A ver, las inversiones en el corto plazo del año 2020 incrementaron debido, a ver, en primer lugar tenemos un fuerte incremento del efectivo, un 50%, pero que si lo vemos en valores monetarios no es tan representativo. Hubo también un fuerte incremento de las cuentas por cobrar a clientes, un 31%, pero si lo vemos en valores monetarios es la cuenta más representativa. De las otras cuentas por cobrar también hubo un gran incremento, pero no es representativo en valores monetarios. De los inventarios también hubo un relativo incremento que bueno, tampoco es tan relativo con respecto al nivel o al volumen que estamos observando. Y de los pagos anticipados también hubo un incremento porcentual bastante importante, pero no tanto como es en valores monetarios. Entonces aquí lo que podemos decir es que el incremento de la inversión en el corto plazo se debe principalmente a las cuentas por cobrar a clientes, que crecieron un 31,64% y que crecieron 1.218, lo cual quiere decir que la empresa está optando por financiar mucho más las ventas con crédito a sus clientes. ¿Qué ha pasado con la inversión en el corto plazo? Aquí vemos que la inversión en el corto plazo, bueno, aquí hay un incremento bastante fuerte del 79,34% en otros activos, que no es tan representativo en valores monetarios. Habría que revisar en qué consisten estos otros activos, pero bueno, de igual manera no es tan representativo en valores monetarios, y que hay unos incrementos, digámosle, menores, pero en valores monetarios representativos de la propiedad, planta y equipo y de las depreciaciones. En este caso vemos que en el año 2019 hasta el 2020 la empresa no realizó fuertes inversiones como sí lo hizo en el año 2019 comparándolo con el año 2018. O sea, en el año 2020 no hubo un incremento o un incremento de las inversiones en propiedad, planta y equipo tan fuerte como sí lo hubo en el año 2019, y esto lo vemos en las variaciones monetarias. Ahora bien, con respecto a las depreciaciones, hubo un incremento de las depreciaciones a un nivel mayor que el de las inversiones, es decir, las depreciaciones incrementaron a un mayor nivel que el de las inversiones, y esto se debe obviamente a que en el año 2019 hubo una gran inversión en propiedad, planta y equipo, que las depreciaciones seguramente se están reflejando en el año 2020 y que por eso se elevaron a un nivel mayor que el de la propiedad, planta y equipo. Ahora vamos a estudiar analizar el financiamiento de la empresa. Los pasivos incrementaron, o sea, el financiamiento con recursos ajenos incrementó un 15,90%, el financiamiento con recursos ajenos en corto plazo un 15,67%, el financiamiento con recursos ajenos en el largo plazo un 16,9% y el financiamiento con recursos propios un 13%. Aquí vemos que el financiamiento con recursos ajenos incrementó un 15% y el financiamiento con recursos propios un 13,%. Es decir, nuevamente la empresa en el año 2020 optó por incrementar el financiamiento con recursos ajenos antes que con el financiamiento con recursos propios. Vemos que dentro del financiamiento con recursos ajenos incrementó a un mayor nivel el financiamiento con recursos ajenos de largo plazo que en el corto plazo. En realidad no hay una diferencia tan significativa entre estos dos, 15 y 16%. Sin embargo, vemos que de igual manera hubo un incremento mucho mayor del no corriente, es decir, del de largo plazo. Ahora bien, analizando las cuentas del financiamiento con recursos ajenos tanto del corto como del largo plazo, vemos que hubo un incremento sumamente grande de las cuentas por pagar al Estado, que en variaciones monetarias sí que es bastante importante. Hubo un incremento porcentual también importante de las cuentas por pagar a empleados, que también es sumamente importante. En valores monetarios hubo una disminución muy significativa del pasivo financiero corriente, es decir, obligaciones con instituciones financieras en el corto plazo. Aquí vemos que la empresa canceló prácticamente estas deudas que tenía en el 2019 y en el 2020 y por eso seguramente no creció el financiamiento con recursos ajenos de corto plazo tanto como sí creció en el financiamiento con el largo plazo. Y básicamente eso es en el corto plazo. Entonces aquí lo que podemos decir es que la empresa en el corto plazo no incrementó
debido a un mejor apalancamiento con los proveedores, sino más bien a que está debiendo más al Estado y que también está realizando mayores préstamos a sus empleados. Con respecto al pasivo no corriente, vemos que hay dos cuentas, las acumulaciones y el pasivo financiero no corriente. Las acumulaciones disminuyeron en un valor que no es relativo ni en variaciones porcentuales ni monetarias, pero sí hay un incremento importante en el pasivo financiero no corriente, que quiere decir deudas con instituciones financieras en el largo plazo, que incrementaron en un 24,31% y en valores monetarios 1.136, lo cual quiere decir que nuevamente en el año 2020 la empresa nuevamente solicitó préstamos a instituciones financieras por grandes montos, lo cual elevó el financiamiento con recursos ajenos en el largo plazo. Estos incrementos seguramente se debe a que la empresa no está optando por financiarse con patrimonio, sino más bien optar por mecanismos de financiamiento con recursos ajenos. Con respecto al financiamiento con recursos propios, vemos que la empresa nuevamente no hizo ninguna nueva capitalización en el año 2020. Vemos que las reservas nuevamente volvieron a incrementar en un nivel muy significativo y que las ganancias retenidas disminuyeron. Por lo tanto, el incremento del patrimonio, del financiamiento con recursos propios, se debe al incremento de las reservas, y también podemos destacar que las ganancias retenidas, cierto porcentaje, fueron repartidas en dividendos o como resultados a sus propietarios, accionistas o socios. Esto sería todo acerca del balance general. En realidad el balance general sí es un poquito largo de analizar, pero como vemos no nos debemos complicar y simple y llanamente no se trata de contener toda la información, sino hacer un resumen muy concluyente y específico de cómo ha cambiado la estructura financiera de la empresa. Recordemos que esa es la esencia de un balance general, mostrarnos la estructura financiera de una empresa, el nivel de inversión y de financiamiento. Y en el análisis financiero horizontal tenemos que hablar de eso, cómo ha cambiado la estructura financiera. Ahora vamos a pasar al estado de resultados, que yo creo que es mucho más simple y todavía mucho más interesante, y con la posibilidad de analizar de forma más profunda o como les digo interesante, cómo ha cambiado los resultados de la operación del negocio. Vamos a ese punto para finalizar con nuestro video. Muy bien, financieros y financieras, y ahora vamos a pasar a calcular las variaciones monetarias como porcentuales del estado de resultados. Como vemos, este estado ya no es tan grande como el balance general, pero recordemos que cuando tengamos la información desglosada dentro de las empresas, este estado sí que se va a hacer muy gigante cuando conozcamos cómo se compone el costo de ventas, así como los gastos de operación. Simple y llanamente, para esta ocasión vamos a tomar los rubros, digamos así, globales o generales para hacer una interpretación que de igual manera es muy válida y nos va a dar mucha información. Vamos a proceder con las variaciones monetarias. En este caso ustedes ya saben, lo único que debemos hacer es restar el año 1 para el año 0. Esto lo vamos a realizar de igual manera para todos los rubros de este estado financiero entre el periodo 2018-2019, y vamos a hacer lo mismo con el periodo 2019-2020. Muy bien, y para las variaciones porcentuales, recordemos que lo que tenemos que hacer es restar el año 1 con el año 0 y dividirlo para el año 0. Esto, como les digo, ustedes ya lo saben muy bien, así que simplemente vamos a hacerlo de forma rápida y vamos a hacerlo para los 2 años. Listo. Una vez que hacemos aplicamos la fórmula, arrastramos lo que es los resultados y los ponemos en forma de porcentaje, porque estas son variaciones porcentuales o relativas. Aquellos datos que nos salen como división o números erróneos es mejor borrarlos para no confundirnos y simplemente ver de forma rápida a qué se debe. En este caso es a que no existieron ingresos ni gastos no operacionales en estos periodos, por lo tanto no hay un valor con el cual realizar la división. Dicho esto, nuevamente vamos a sacar algunas interpretaciones y vamos a exponerlas en el video. Así que vamos al siguiente punto. Listo, financieros y financieras, ya tenemos nuestras interpretaciones del análisis financiero horizontal del estado de pérdidas, o también llamado estado de... Listo, financieros y financieras, y ya tenemos nuestro análisis financiero horizontal del estado de resultados, o también llamado estado
de pérdidas y ganancias y como les mencionamos ya tenemos nuestras interpretaciones basado en los resultados que acabamos de observar. En primer lugar, decimos que en el año 2019 las ventas incrementaron un 17,84%. Sin embargo, los costos incrementaron un 18,28%, es decir, incrementaron a un nivel mayor que el de las ventas, lo cual quiere decir que la empresa no fue eficiente en el control de sus costos y esto se refleja en que el incremento de la utilidad bruta es menor que el nivel de las ventas. A ver. El nivel de las ventas, como vemos, incrementaron un 17,84%. Sin embargo, los costos incrementaron a un nivel o a un ritmo mayor que el de las ventas, lo cual no debería suceder. Los costos, si bien sí deberían incrementar con respecto al volumen de las ventas, si incrementan las ventas, incrementan los costos, no deberían incrementar a un ritmo mayor que el de las ventas, lo cual, si es que esto pasa, como vemos aquí, la utilidad bruta ha crecido, sí, pero a un ritmo menor que el incremento de las ventas. Las ventas crecieron un 17%, es normal que las utilidades tengan el mismo crecimiento, sin embargo tuvieron un crecimiento menor que se debe a que no hubo un buen manejo del costo de las ventas, que el costo de las ventas, ya que incrementaron a un nivel mayor que el incremento de las ventas. Como segundo punto, vemos que de igual manera los gastos de la operación incrementaron un 10,08%, lo cual, si lo comparamos con el incremento de las ventas, quiere decir que sí existió un buen control de los gastos, lo cual se refleja en el incremento de la utilidad operativa a un nivel mayor que el de las ventas. A ver, como vemos, los gastos de la operación incrementaron un 10,08% y las ventas incrementaron un 17,84%. Esto lo que quiere decir es que es natural que de igual manera exista un incremento de los gastos de la operación, pero como vemos hubo un buen control de estos gastos, ya que no incrementaron a un nivel mayor que las ventas. Esto se refleja en la utilidad operativa, que si observamos tuvo un incremento mayor que el nivel de las ventas. La utilidad operativa incrementó un 43,89%, mientras que las ventas incrementaron solamente un 17,84%. Veamos cómo el eficiente o eficaz control de los gastos de la operación logran que la empresa tengan utilidades operativas todavía mayores que el incremento de sus ventas. Es por eso que es muy importante controlar los rubros del estado de resultados, tanto de los costos como de los gastos, así como también de los restos de los demás rubros que ya vamos a ver en los siguientes puntos. No existieron variaciones en la actividad extraordinaria, sin embargo, sí hubo un incremento de los gastos financieros del 12,21%. Aún así, las utilidades antes de impuestos y trabajadores incrementaron a un nivel mayor que el de las ventas. Claro, esto es lo que vemos. No hubo ninguna variación entre los ingresos no operacionales y gastos no operacionales, también llamados extraordinarios. Es decir, en el año 2019 no hubo tampoco, como tampoco lo hubo en el 2018, ingresos por actividades extraordinarias ni tampoco gastos por actividades extraordinarias. Lo que sí hubo fue un incremento de los gastos financieros, que fue de un 12,21%. Sin embargo, si es que esto observamos en cantidades monetarias, no está al mismo nivel que los volúmenes que estamos viendo en las ventas y en el costo de ventas. Aún así, podemos destacar que sí hubo un incremento de los gastos financieros y recordemos el balance general que la empresa estaba optando por nuevos mecanismos de financiamiento a través de deuda con instituciones financieras, lo cual seguramente aquí se refleja también ese incremento de la deuda a través de los gastos financieros. A la final, lo que vemos es que la utilidad antes de impuestos y trabajadores incrementó a un nivel mayor que el de las ventas. Ustedes tal vez dirán por qué la utilidad antes de impuestos y trabajadores demuestra que incrementaron a un mayor nivel que la utilidad operativa, si es que en el año 2019 hubo un incremento de los gastos financieros y por tanto la utilidad antes de impuestos y trabajadores no debería ser tan alta como el incremento de la utilidad operativa. Sin embargo, recordemos que estas son variaciones porcentuales y otra cosa son las variaciones monetarias. En este caso sí hubo un incremento de los gastos financieros, pero como podemos ver en las
las variaciones monetarias de las utilidades no significa exactamente lo mismo que las variaciones porcentuales. Es por ello que es importante siempre comparar los resultados de las variaciones porcentuales como los resultados de las variaciones monetarias. En el último punto nos dice que hubo un incremento tanto de la participación de los trabajadores como del impuesto a la renta a niveles mayores que el incremento de las ventas, 52,27 y 43,39 respectivamente. Aún así, esto no logró que el incremento de las utilidades netas sea mayor que el de las ventas. Evidentemente hubo un incremento del nivel de utilidades a los trabajadores de un 53,27%, como también un incremento del impuesto a la renta, que son incrementos a niveles mayores que el de las ventas. Sin embargo, si es que esto observamos en valores monetarios, no son tan, como les había mencionado, relativas como los volúmenes que estamos manejando en las ventas y en los costos de ventas. A la final, lo que vemos es que las utilidades netas incrementaron un 57,30%, lo cual es mucho más el incremento de las utilidades netas que el incremento de las ventas. ¿Y cómo la empresa logró tener una mayor utilidad neta, un mayor incremento que el de las ventas? Porque la empresa manejó muy bien sus gastos de la operación, ya que no crecieron tanto como sus ventas, así como también del resto de rubros del estado de resultados. Veamos que si es que el costo de ventas hubiera sido manejado también de una forma muy eficiente, las utilidades netas hubieran sido todavía mucho más grandes. A la final, lo que a la empresa le salvó que tenga utilidades netas mayores que el nivel de las ventas es el buen manejo de los gastos de la operación, que prácticamente no crecieron a un ritmo tan elevado como sí lo crecieron el nivel de las ventas. Los costos de ventas, como estamos hablando, nos perjudicó un poco, pero los gastos de la operación fueron muy bien manejados. Algo que es importante destacar es que en mi país, en Ecuador, existe este rubro del 15% de trabajadores que no existe en todas las empresas y que corresponde a pagos que la empresa hace en función de sus utilidades a sus trabajadores. Es decir, la empresa, digamos, si es que ganó $1,000, tiene que pagar el 15% a sus trabajadores, como esto es por ley y se llama utilidades. Entonces, este rubro existe en mi país, en Ecuador, y sé que en no todos los países de Latinoamérica existen. Y el impuesto a la renta, esto creo que sí existen en todos los países, son cargas impositivas que las empresas deben pagar a su estado en función de igual manera de sus utilidades. Más o menos, o más bien dicho, de esta forma es como se debe realizar el análisis financiero horizontal del estado de resultados. Analizar si es que ha incrementado las ventas y comparar el incremento de las ventas con el resto de los rubros. A la final, lo importante es que las utilidades netas crezcan a un nivel por lo menos igual que el incremento de las ventas, y mucho mejor si es que hay un incremento de las utilidades netas a un nivel mucho mayor que el de las ventas. Vamos a realizar nuevamente este mismo análisis con respecto al periodo 2019-2020 de manera rápida. A ver, aquí vemos que las ventas incrementaron un 31,73%, es decir, hubo un incremento todavía mayor al del año 2019. En este caso creció casi el doble, hasta un 31,73%. Aquí el costo de ventas incrementó un 33,58%. Nuevamente vemos que la empresa no fue eficiente manejando sus costos de ventas, ya que los costos de ventas incrementaron a un nivel mayor que el de las ventas. Es por ello que la utilidad bruta no tiene un crecimiento tan grande como sí tuvo las ventas. Ya sabemos que la empresa tiene que optar de manera urgente y de manera importante por mecanismos para controlar de mejor manera sus costos de ventas. De igual manera, los gastos de la operación tuvieron un incremento. En esta ocasión, de igual manera, la empresa fue nuevamente muy eficiente en el control de los gastos de operación, que no crecieron a un nivel tan alto como sí lo hicieron las ventas. A la final, esto lo que logró es que la utilidad operativa
tenga un crecimiento mucho mayor que el nivel de las ventas. Vemos que está sucediendo prácticamente el mismo escenario de lo que sucedió en el año 2018-2019. Nuevamente la empresa en el año 2020 no tuvo actividad por ingresos no operacionales, pero sí realizó algunos gastos no operacionales. En este caso no tenemos variaciones relativas porque la fórmula no tiene con qué comparar en el año 2019, pero en variaciones monetarias sí vemos un incremento de estos 534. Los gastos financieros nuevamente volvieron a crecer y crecieron prácticamente a un nivel muy similar que el de las ventas. Recordemos que en el año 2020 en el análisis financiero horizontal del balance general, la empresa optó nuevamente por todavía mayor deuda con instituciones financieras, por lo cual seguramente aquí también hubo mayores gastos financieros. A la final, lo que vemos en la utilidad antes de impuestos y trabajadores es un incremento todavía mayor al de las ventas, lo cual quiere decir que pese a que la empresa realizó gastos no operacionales y gastos financieros, los montos que no son tan representativos como el incremento de las ventas y el incremento de las utilidades, que veamos que en el año 2019 fueron de 639 y en el año 2020 pasó a más del doble. Estos montos no son tan representativos como para hacer que la empresa, las utilidades antes de impuestos y trabajadores, tengan una variación porcentual menor al de las ventas. Veamos que si es que la empresa no hubiera hecho estos gastos no personales y bueno, hablemos hipotéticamente de que no tuviera gastos financieros, el incremento de las utilidades antes de impuestos y trabajadores sería todavía mayor. Por último, el 15% de trabajadores e impuesto a la renta también crecieron a un nivel mayor que el de las ventas. Y a pesar de ello, podemos ver que las utilidades netas tuvieron un incremento mayor al volumen de las ventas, lo cual quiere decir que la empresa fue muy eficiente a la final de su operación, ya que tuvieron utilidades netas todavía mayores que el incremento de las ventas. En conclusión, el incremento de la utilidad neta fue muy buena porque fue mayor al de las ventas y esto se debió al correcto manejo o control de los gastos de la operación. Nuevamente la empresa tiene que manejar de mejor manera el control de sus costos de ventas y analizar cómo puede ser más eficiente en estos desembolsos de gastos no operacionales, gastos financieros y estas cargas impositivas que en realidad, aunque no son de montos o tan significativos como el volumen de las ventas y costos, sí tienen alguna representatividad que al final lo que hacen es reducir el incremento porcentual como monetario de las utilidades netas. Una pregunta que aquí puede suceder es por qué si es que siempre es el 15% de los trabajadores con respecto a la utilidad antes de impuestos y trabajadores, porque aquí hubo un incremento menor que el que hubo en el año 2019. Y esto se debe a que normalmente las empresas tienen formas de deducir, es decir, formas de pagar menos de lo que deben en sus utilidades, como puede ser contratación de un gran número de empleados. De esta manera la empresa les perdona, digamos así, o les absuelve de ciertos rubros de utilidades, y de igual manera en el impuesto a la renta, generación de empleo, puede ocasionar que, por ejemplo, en este año pagó menos impuesto a la renta en incrementos porcentuales que en el año 2020, en el año 2019 con respecto en el año 2020, porque seguramente en este año, en el 2019, tuvo ciertas deducciones. A la final, como les había comentado, lo que tenemos que hacer es comparar los rubros de las utilidades y los desembolsos de dinero con el incremento de las ventas e ir analizando en cuáles la empresa fue eficiente y en cuáles no. En este caso, la empresa fue eficiente en el control de gastos de operación y no fue eficiente en el control de costos de ventas, ni tampoco en estos rubros de trabajadores de impuesto a la renta, aunque bueno, aquí en realidad, como les menciono, estas son normas, son leyes gubernamentales, estatales, que la empresa debe cumplir, por lo cual no se le puede exigir tampoco un mayor control, pero tal vez sí en los gastos no operacionales y gastos financieros, para que a la final tenga un incremento de la utilidad neta acorde al volumen de las ventas. En este caso, para la empresa, para los 2 años, muy bien hecho, muy buen trabajo, utilidades netas mayores al incremento de las ventas. Simple y llanamente hay que echarle un ojo al costo de ventas, que tiene variaciones monetarias muy grandes y en las cuales, si es que se realiza un mejor control, evidentemente la empresa va a poder tener todavía mayores incrementos de la utilidad neta.
Eso ha sido todo por este caso para el video de del análisis de estados financieros de horizontal. Espero que el video les haya gustado, en especial que haya sido de mucha utilidad. Recuerden que ante cualquier comentario, duda, sugerencia, pueden escribirnos en la caja de comentarios y les vamos a estar respondiendo de manera enseguida, prácticamente inmediata. Recuerden no olvidarse de suscribirse al canal, de apoyarnos. Estos videos realmente sí nos cuestan bastante y se valora mucho unos comentarios de apoyo, una suscripción, un me gusta para seguir generando contenido importante sobre las finanzas. Recuerden que en la descripción también tienen un enlace si es que quieren seguir practicando de nuestra página web en la cual repetimos esta explicación de una manera tal vez más clara y con diferentes ejemplos. Así que les invitamos que si es que quieren den un clic ahí. Dicho esto, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente ocasión.